favor. Bien, entonces vamos a hacer el... a ver, el ejercicio 4.10. ¿Sí? En el 4.10 tenemos entonces el trifluoruro de boro. Boro, flúor, 3. ¿Sí? El boro, ¿cuántos electrones tiene en su... ¿Cuántos electrones Profe, no se ve la externos? pizarra, ¿eh? Ah, qué genio que soy. Tres. Uno, tres, Tres cinco. electrones. 1, 3, 5. Gracias. Ahí me siento acompañado. Eh, bien, ahora sí. Entonces tenemos el boro que tiene 3 electrones en su último nivel y el flúor que tiene 7, ¿no? 7 electrones, 7 por 3, 21. 21 más 3 son 24 electrones externos. Esos 24 electrones externos los tenemos que distribuir a través del boro y los 3 flúor. ¿Sí? Bueno, hacemos como siempre, con la misma lógica. Decimos 2, 4, 6. Y empezamos a distribuir. 6, 8, 10, no sé, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. ¿Sí? Los distribuyo a todos los electrones. Y ahí corroboro. ¿Cómo me queda? Bueno, me queda el flúor con 8. Los 3 flúor, ven que me quedan con 8 electrones. Y el boro no. Y el boro queda con 6. ¿Estamos? Listo. El boro, y este ejercicio está hecho justamente para que lo aprendan y lo acepten de esta manera. El boro se estabiliza con 6 electrones alrededor de él. ¿Estamos? Entonces, el boro con 6 electrones ya queda estable. ¿Sí? Entonces la estructura de Lewis del trifluoruro de boro es esta. ¿Sí? Piensen que el boro, bueno, tenía 3 electrones, hizo acá 3 unidades simples. ¿Sí? Y el flúor tenía 7, hizo una unión simple, ya llegó a 8. ¿Sí? Entonces, bueno, todos los flúor llegaron a 8, el boro a 6, están todos estables. ¿Sí, Florencia? Sí, y el B y el C cumplirían con la... O sea, ninguno de los tres cumple con la regla de Loteto. Ninguno. Ok, y lo tengo que plantear siempre de la misma manera. Claro, exactamente, porque son enlaces covalentes. Pregunta. El Sí, tema de con cuánto está actuando cada uno siempre actúan con el último nivel. es esta. Siempre van a usar los electrones externos, todos los átomos usan los electrones externos para unirse, ¿sí? Ahora, eso de con cuánto actúa me suena a el número de oxidación, ¿sí? No, Ahora, no, no. O sea, capaz que me ah, expresé mal yo. ok, ok. Vos estabas hablando de eso simplemente, de Sí, cuántos de los... electrones Siempre usan los externos, sería. O sea, la exactamente, configuración electrónica externa, esta. exactamente. Ponele. Este, en el caso del ejercicio 4.8, yo no sabía cómo plantearlo. El boro actuaría siempre con 5. Todos los halógenos actuaban con 5. El Eran boro, el boro no. el bromo, perdón, bromo. Bromo, ok. A ver, ya te digo. Dame un segundito. Ejercicio 4.8, ¿me dijiste? Sí. Dice, escribir los símbolos de Lewis de el segundo metal alcalino, el primer gas noble. Sí, perdón, ahora sí la pregunta. Perdón. Ponele. En el caso del sodio me tengo que fijar en la configuración electrónica externa. Sería 3s1, o sea, 1. Exactamente. En el caso del helio, que es el B, el primer gas noble, Sí, sería 1s2, 2. sí.
En el caso del tercero, que es el tercer halógeno, que sería el bromo, Sí. sería con 5, el último, ¿Por qué 5? porque la configuración externa no es 4p5, el último nivel externo. No, es 4s2, 4p5. Ah, o sea, serían 7. 7 electrones, sí. Todos los Ah, halógenos tienen 7 en su último nivel. entendí que la tenían 5. Ah, ahora sí, ya entendí mi duda de eso. Ahora sí, bien, buenísimo. Bien. Bien, el 4.10 está bueno que lo planteen, que traten de hacerlo, ¿sí? Y que se confundan y que después me digan, mirá, hice esto. ¿Sí? Y Se los pasa dejo. que ese no entendía ni cómo plantearlo ese, no sabía cómo. O sea, Claro. O sea, hagan la Lewis, es un compuesto covalente, hagan la Lewis, distribuyan los electrones como puedan y van a ver que bueno, que no pueden hacerle cumplir el octeto a todos. Entonces, los acomodan los electrones como puedan. Digamos, con el objetivo de que cumplan, la gran mayoría cumpla el octeto. profe, una pregunta también que tenía. Sí. Perdón, con El, respecto a esto, Florencia, y le digo a todos, con respecto a esto, bueno, ahí les da las excepciones, 3 excepciones de la regla del octeto. Obviamente no nos vamos a mover de ahí, ¿sí? No es que va a aparecer un compuesto rarísimo que no cumple con la regla del octeto. O sea, si no cumple con la regla del octeto, es alguno de esos 3. ¿Sí? O sea, hagan las estructuras de Lewis de esos 3 por si aparece en el parcial alguno de estos 3, ustedes ya lo saben hacer. Pero no es que les pueda aparecer cualquier Lewis de cualquier compuesto y que no cumpla. ¿Vamos? Ahora sí. ok. El ácido clorhídrico, ¿por qué Sí. sería covalente? ¿No era que el hidrógeno era un metal? No, ¿No se comporta como metal? no es un no metal. ¿Es un no metal? Es un no Claro. metal. Ah, no sé por qué anoté que se comportaba como metal. No, 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 no. Capaz que Sí. te confundiste porque actúa con -1 cuando tiene un metal, ¿no? Yo también me confundí en eso. No sé, yo creo que lo había anotado de una de las clases, y no sé si habré entendido mal, quizás. No, 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 no. O sea, ustedes tenían. Uy. Eh, ustedes tenían. Siempre a ver, más o menos la tabla periódica es una cosa así. Bueno, horrible. La tabla periódica es una cosa más o menos así. Estos de acá son los gases nobles. Acá tienen una escalerita. Todos estos son los no metales junto con el hidrógeno que está acá. También no metal. ¿Sí? Y todos los demás son los metales. Ah, ok. ¿Estamos? Bien. Bien, ven que por ahí cosas que quedaron. O sea, hay cosas que por ahí vienen arrastrando la serie 3. O sea, esto es de tabla periódica, ¿sí? Que no les quedó claro y que por ahí arrastran. Pero bueno, bien. ¿Vos hiciste toda la guía 3? ¿Le hiciste? Sí, sí, todas. Ah, bueno, bien. Por ahí quedó eso en el tintero. Bien, más preguntas. Sí. Camila. El ejercicio 4.3b. A ver, ¿qué me cuenta? Yo tenía la misma duda justo. Sí. Dice, representar en cada caso el vector que representa el desplazamiento de los electrones de enlace, dipolo de enlace, Bien, bueno, de los enlaces covalentes que te da arriba. No bien, sé en cuáles casos poner que tienen un dipolo de enlace, bien. ¿Por qué tendrán un dipolo de enlace? por la diferencia de electronegatividad. Perfecto, muy bien. Eso no lo expliqué. Sí, eso se los dejé para que lo lean en la teoría y de última lo aclaraba en esta clase, ¿sí? Ujú. A ver, hay una magnitud que se llama electronegatividad, ¿sí? Que
se encuentra en la tabla periódica, que es la fuerza que tienen los átomos para atraer a los electrones de unión. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos el carbono, un enlace carbono-cloro, ¿sí? El cloro va a atraer a este par de electrones que está acá, que están compartiendo, los atrae con una fuerza y el carbono los atrae con otra fuerza. ¿Estamos? ¿Con qué fuerza los atrae cada uno? Te lo dice la electronegatividad. A ver, díganme la electronegatividad del cloro y del carbono. Cloro 3,16, perdón. ¿Y el carbono? El carbono 2,55. 2,55. ¿Ven que el cloro tiene mayor electronegatividad que el carbono? Ujú, Por lo tanto, atrae con mayor fuerza a estos electrones de unión. claro. ¿Sí? Entonces, lo que se representa es un vector que señala hacia el cloro. ¿Sí, Iván? Sí, sí, perdón. Está en el medio de la tormenta, Iván. Entonces, se representa un vector señalando al cloro. ¿Por qué? Porque el cloro tiene, al tener mayor electronegatividad, va a desplazar a estos electrones. Digamos, estos electrones se van a ver desplazados hacia el cloro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son más atraídos por el cloro que por el carbono. Si bien los Claro. comparten, están más cerca del cloro que del carbono. Ujú. Sí, eso lo entiendo, pero es que cuando fui a ver la respuesta, porque me quedé con, porque hice exactamente eso, puse la flecha apuntando para el cloro, porque era que tenía más electronegatividad, me fijé en Es la como respuesta, si un enlace simple, ¿no? sí, pero, me aparece que el único que tiene una flecha es el nitrógeno al oxígeno, los demás no tienen flechas, no entiendo por qué. Señalar en cada uno de ellos el átomo más electronegativo. Bueno, representar en el caso el vector que representa, ordenarlo según polaridad creciente. Es que, bueno, Respuestas, sí. 4.3. No, está bien, ahí. A ver. No, en realidad, a ver. Bueno, no sé la guía que tienen ustedes, creo que es la misma que la mía. Mm. Es un error de interpretación de la respuesta. Está bien lo que vos hiciste. Ah, ok, ok, A ver, sí, si querés te muestro rápidamente, pero sí. a ver. Claro, tengo la misma. Está. Ujú. ¿Ves que dice carbono, cloro y acá hay una flechita fea? Ah, Acá hay otra y acá hay otra. no la había visto. Ok. Es solamente eso, pero está bien lo que vos hiciste. Listo. Bien. Va, si lo hiciste así, sí, está bien. Sí, sí, la flecha, sí. Bien. A ver. ¿Qué más? El ejercicio 4.7. Perdón, quiero que quede bien claro eso, entonces para todos ya así después no vuelvo al tema porque es algo que voy a usar en esta clase. Entonces, la polaridad de enlace es eso, cuando, digamos, cuando tenemos una unión entre dos átomos y hay diferencia de electronegatividad, los electrones se van a ver más desplazados hacia el átomo más electronegativo. Entonces vamos a decir que tenemos un enlace polar. ¿Sí? Que ese enlace está polarizado. O sea, tenemos eso, un enlace polar. Cuanto mayor es la diferencia de electronegatividad, mayor es ese desplazamiento. O sea que ese enlace es más polar, por así decir. Y se representa con un vector con una flecha que indica hacia dónde se desplazan los electrones. Bien, Camila. Sí. El 4.7. A ver. Sí. Hay uno. A ver. Ya lo encuentro acá. Bueno, indicar el tipo de enlace y el cobre zinc, o CN, no sé si es zinc, tiene entre paréntesis latón o iatón. ¿Qué es eso? Es una aleación entre cobre y zinc. Una aleación. Una aleación es agarro los dos metales, agarro el cobre, agarro el zinc, Sí. ¿sí? Los fundo y
los uno, ¿sí? Hago una aleación. Ah, igual que el Me bronce queda, abajo. claro, me queda un sistema homogéneo. Ok. Pero eso solo pasa en los metálicos, o en los metales. Claro, es eso, es entre dos metales, ¿sí? Que se forma esta aleación. Ok. Bien. Y, Profe, uy, no, sí, perdón. sí, 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 total, ahora no todo esto. El 4.4a lo tengo en el orden, en un orden distinto. No sé si está bien o sería lo mismo, no sé. Dame los enlaces covalentes siguientes, ordenarlos según polaridad creciente. ¿Podés, Sí, ¿querés en la compartirlo? O, no, no lo puedo compartir. No sé bueno, a la ver, O sea, en las respuestas, si ves, aparece como que van los hidrógenos primero, después el cloro y el oxígeno, el bromo y el hidrógeno, y el nitrógeno y y el hidrógeno. sí. O sea, todo de manera... ¿Y vos cómo lo pusiste? ¿Y no sería el segundo el bromo y el hidrógeno y el tercero el oxígeno y el cloro? O El segundo bromo con sea, ¿no hidrógeno. A ver, sería al revés? ok, dame un segundito. O sea, el primero pusiste hidrógeno y hidrógeno, Sí, ¿sí? Que es un enlace no polar. En el segundo, ¿vos qué pusiste? oxígeno, cloro. Oxígeno, cloro. La diferencia entre el oxígeno y el cloro es de, a ver, sería 3,44 menos 3,16. 0,89. Es 0,28 la diferencia, ¿no? Mm, a ver. ¿Sí? La Sí, diferencia sí. de electronegatividad es Sí, sí. 0,28. Bien. Y el otro, no lo veo. Acá está. Y el tercero vos pusiste bromo hidrógeno. Sí. Y el bromo estamos en 2,96. A ver, 2,96. Y 220. 2,96, gracias. Y 2,20. Entonces la diferencia es 0,76. Sería el tercero. Está bien lo que vos decís. A ver, 220. ¿Ya? A ver, dame un segundito. Está bien, hidrógeno, hidrógeno, después vendría oxígeno, cloro, está bien. Después bromo, Pero, hidrógeno y después sí, nitrógeno. pero yo preguntaba si no era al revés, si no era el segundo, el bromo hidrógeno. Mm. No, no tiene Fíjate que menos fíjate, electronegatividad. fíjate, no tenés que ver la electronegatividad, tenés que ver la diferencia de electronegatividad. ¿Sí? O sea, ¿qué diferencia hay entre la electronegatividad? O sea, la resta entre la del bromo y la del hidrógeno. ¿Sí? Mira, te presento entonces acá. Vos tenés acá primero el enlace hidrógeno-hidrógeno. ¿Sí? Hidrógeno-hidrógeno, vos tenés dos átomos que tienen la misma electronegatividad, que tienen 2,20. Entonces 2,20 menos 2,20 es 0. Diferencia de electronegatividad, 0. Entonces ese va primero, porque te decía creciente, ¿no? Sí, Sí, creciente. Entonces primero va ese. Después vos pusiste el bromo hidrógeno como segundo. sí, Cuando vos restás, el hidrógeno es 2,20 y el bromo es 2,96. Cuando vos haces 2,96 menos 2,20, te da 0,76 de diferencia. claro. Ah, claro, pues yo Ahora, estaba haciendo con la suma cualquiera. no, diferencia de electronegatividad, no suma electronegatividad. Ah, ok, entendí. Sí, entonces quedaría Lo que te así importa como, es la diferencia. Y acá fíjate, claro, 3,44 y 3,16, la diferencia es muy chica. ¿Sí? No sé, 0,30 y algo, 0,38. claro, sí, sí. ¿Estamos? Sí, sí, entendí. Bien. ¿Qué más? En el 4.5 que hice si es posible que las moléculas
homonucleares, como el nitrógeno, oxígeno, flúor y boro, tengan momentos dipolares permanentes. O sea, es Bien. no porque son moléculas diatómicas y no tienen, digamos, otro elemento que no sea el mismo. No, no es porque sean moléculas diatómicas, es porque son homonucleares. Quiere decir, yo tengo nitrógeno 2, es decir, nitrógeno unido a otro nitrógeno. Ambos tienen la misma electronegatividad. Entonces la diferencia de electronegatividad es cero. Si la diferencia de electronegatividad es cero, o sea, si los dos tienen la misma fuerza, tienen que compartirlo y ninguno lo va a tirar hacia un lado o hacia el otro. Entonces, Ah, ¿sí? Entonces no se genera una polaridad de enlace. Entonces, si vos no tenés polaridad de enlace, entonces la molécula es no polar. claro, para la polaridad de enlace sí o sí tienen que ser dos distintos. Exactamente. Y es más, ya les voy diciendo que cuando cualquiera dos átomos que se unan, que sean de distinto elemento, siempre alguna diferencia de electronegatividad va a haber. Más grande o más chica, pero siempre alguna diferencia va a haber. ¿Sí? No hay diferencia de electronegatividad solamente cuando se unen dos átomos del mismo elemento. Ah, ok, ok. ¿Vamos bien? Bien. Bien. No, Y seguimos con el ping-pong. Camila, El 4.9, el sí. C2H4, no encontré la forma de hacerlo. Bueno, ahí te tendríamos que haber. Bueno, en realidad, a ver, el hidrógeno completa, digamos, completa el octeto, por así llamarlo, digamos, con dos electrones. Sí, O sea, el hidrógeno con dos electrones ya queda estable. sí, lo sé. Entonces, y el hidrógeno ya tiene un electrón. Entonces, lo único que puede hacer el hidrógeno es un enlace simple. Sí, Entonces, sí o sí, todos los hidrógenos tienen que estar afuera, tienen que estar de manera externa. sí. Y por lo tanto, se van a unir entre sí los dos carbonos. Sí, eso sí, ¿no? Pero eh, el carbono tiene 6, ¿no? Tiene cuatro. Ah, era eso. Ok. O sea, Vale. vos unís a los dos carbonos entre sí Ujú. y después esos cuatro hidrógenos le pones dos a un carbono y dos al otro carbono. Sí, 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 listo, ahora sí. Está Ok. bien, lo mismo con el otro. Ujú. Unir los dos carbonos y a un carbono le pones un hidrógeno, en el tercero lo mismo. A un Sí, sí, carbono le pones un hidrógeno y a otro. listo, gracias. Buenísimo, de nada. Bien, seguimos en el ping-pong. Florencia, yo tengo la última y ya está. vamos. Dime. En 4.6, Sí. la D y la E, que dice enlazan, bueno, te leo todo el ejercicio, no sé. Acá, 4.6. No, sí, 4.6. 4.6, pero la D y Acá la E no entendí. lo estoy. Responder qué tipo de enlace se refiere, ¿no? Enlazan los átomos que forman parte de una molécula. ¿Sí? Si forman parte de una molécula, ¿qué tipo de enlaces se tienen que formar en las moléculas? ¿Podría ser el iónico covalente? ¿Iónico o covalente? Covalente. ¿Por qué no iónico? Porque se lo dije en la clase pasada. Las moléculas se forman solamente cuando Ah, con todos enlaces. sus enlaces son covalentes. Porque una Ah, molécula es una estructura definida. Una molécula eh, es una unidad, ¿sí? Una unidad en sí misma, la molécula. En cambio, cuando tengo enlaces iónicos, en realidad se forma una estructura cristalina, que la van a ver en la teoría, en sí, donde claro. tengo iones atraídos entre sí. Entonces yo no sé, este sodio, por ejemplo, en el cloruro de sodio, yo no sé este sodio a qué cloruro está unido. En realidad está atraído a todos los cloruros que tiene alrededor. ¿Estamos? En Sí, cambio, en una molécula de agua, yo digo, bueno, el oxígeno está unido a estos dos hidrógenos, y exactamente a esos dos, y no a otros.
¿sí? Y forma una única unidad, por eso se dice que es una molécula. Ok. Y, y el E que dice enlazan a los átomos cuyos electrones más energéticos pueden deslocalizarse. ¿Qué sería deslocalizarse? Que se pueden desplazar de un lado para el otro, que se pueden mover, digamos, de un lado para el otro. Eh, sí, que fácilmente se mueven esos electrones. A eso se refiere. Y serían los metálicos porque, Bueno, claro. porque bueno, esto lo ven en la teoría, en una unión metálica, lo que tenemos son cationes, ¿sí? O sea, tenemos todos los cationes del metal, rodeados de toda una nube de electrones o un mar de electrones, ¿sí? Y esa nube de electrones es muy fácil de deslocalizar, por eso los metales conducen muy bien la corriente eléctrica. Ok, ya entendí. ¿Estamos? ¿Qué más decirte? Pero léelo de la teoría, creo que Sí, es... sí, estaba, pero te lo no explica. entendía a qué se refería a deslocalizarse. Ah, está. Simplemente es eso. Ok, Bien, gracias. de Yo ya nada. terminé mis dudas. Vamos, Camila. Tampoco tengo más dudas. Muy bien. ¿Algún otro? Los demás tenían solamente las dudas. Iván. Sí, yo tenía las mismas dudas que las chicas, así que. Claro. Ok. Igual, no, en serio, igual me hice un rock and roll yo con el tema de las uniones y tuve que buscar videos aparte porque se ve que no lo entendía de los PDF y bueno, ahí se me aclararon bastantes dudas. Me surgieron otras, pero también se me evacuaron otras. Así que yo ya estaría, creo. Igual no terminé todo, ¿no? Ok, ok. Fíjate que, bueno, depende de qué video hayas visto, algunos explican distinto las estructuras de Lewis. Sí, a mí me gusta de la manera de no diferenciar los electrones, pero bueno, si ustedes ya lo aprendieron o encontraron un video muy copado que les explicó diferenciando electrones y lo quieren hacer de esa manera, no hay ningún problema, ¿sí? Nadie les va a preguntar cómo hicieron a Lewis. Solamente les van a preguntar cuántos enlaces simples, dobles, triples hay. Lo que sí, si lo hacen diferenciando electrones, recuerden que lo que llamaban antes la unión dativa se comporta como un enlace simple. ¿Sí? O sea, cuéntenlo como enlace simple. ¿Estamos? Eh, bien. ¿Qué más? ¿Nadie más tiene dudas? ¿Todos pudieron hacer hasta el ejercicio 16 sin problemas? No llegué, Bueno, te consulto el lunes con cualquier. Bueno, el martes digo. el martes, sí. Bueno, o el lunes por el foro, no hay ningún problema. Bien, entonces, si no hay más dudas, arrancamos con la parte teórica del día. A ver. Ah, lo cerré. Un segundito. Bien. Hoy vamos a ver una parte hermosa de la química. Si yo le dije que este tema, la serie 4 era hermosa, esta parte creo que es una de las mejores. Que vamos a hablar sobre la geometría y la polaridad de las moléculas. ¿Sí? A ver. Ahí me puse a presentar. ¿Se ve bien? Sí. Bien. Sí, sí. Entonces, nosotros ya vimos estructura de Lewis. Ahora vamos a ver la geometría de las moléculas, que ahora les explico lo que quiere decir. Bueno, la geometría de las moléculas, que es la distribución de los átomos en el espacio. ¿Sí? O sea, cómo se ubican los átomos en el espacio, lo vamos a llamar geometría molecular. Y la polaridad, pero de las moléculas. Ustedes vieron polaridad de enlaces.
¿sí? Que lo vieron en la teoría o me escucharon recién cuando explicaba las dudas de las chicas, ¿sí? Ustedes vieron entonces la polaridad de los enlaces. Ahora vamos a ver polaridad de las moléculas. ¿Y para qué nos va a servir la polaridad de las moléculas? Bueno, a partir de la polaridad de las moléculas, el martes vamos a ver qué fuerzas intermoleculares o qué interacciones hay entre una molécula y la otra, y a partir de eso se deducen las propiedades, digamos, la relación entre la estructura de una molécula y sus propiedades físicas y químicas macromoleculares. ¿Sí? Macroscópicas, perdón. Bien. Entonces, esta es la parte que vamos a ver en este momento. En geometría molecular, entonces, el objetivo, entonces, es ver, como les dije recién, la forma que tiene la molécula y la polaridad de la molécula. Estas dos cosas es lo que vamos a ver hoy, y estas dos las vamos a dejar para la clase que viene, que son las fuerzas intermoleculares y la relación estructura-propiedades. Bien. Entonces el objetivo de toda esta parte, que lo van a terminar de saber el martes ustedes, es comprender por qué esta diferencia. Nosotros tenemos la molécula de agua. Nosotros escribíamos antes H2O, CO2. ¿Y qué diferencia hay entre estas dos? Bueno, el agua es un líquido a temperatura ambiente, ¿sí? Vean el punto de fusión y el punto de ebullición. Y el dióxido de carbono es un gas a temperatura ambiente. ¿Sí? Vean que hay mucha diferencia hay 78 grados de diferencia en el punto de fusión y 157 grados de diferencia en el punto de ebullición. ¿Sí? ¿Y a qué se debe todo esto? Si yo cuando miro la fórmula química es muy parecida. ¿Sí? Bueno, Profe, sí, ¿usted está mostrando algo? Porque solo no se me ve serie digas. 4. Ahí está, ahí cambió. A ver, espera un cachito. Entonces, gracias. Profe, una pregunta. Dime. Sí, ¿en esta unidad vamos a ver el volumen de un gas? No, ¿No? eso lo vamos a ver unidad 5 o 6. Ah, no, sentía que iba por ahí. Está No, bien. no. A ver ahora, denme un segundito. Vamos a presentar. Acá la presentación. Ahora sí. Ahora sí se ve en grande y se ve cuando, a ver, yo ahora pongo serie 4. Sí, díganme si cambió. Geometría molecular, dice ahí. Sí, sí. Sí, cambia, profe. Bien, esto era lo que les estaba hablando y ahí cambió de vuelta. ¿Cómo explicar las diferencias entre esto? Ahora sí. Bien, ahora sí me siguen. Gracias por frenarme a tiempo, si no iba a estar una hora hablando y ustedes en Narnia. Bien, entonces, bueno, esto era lo que les estaba explicando de la diferencia entre punto de fusión, punto de ebullición, etcétera, etcétera. Bien, para explicar esto es que tenemos esta clase y la clase que viene. Para las moléculas diatómicas es bastante sencilla la relación. ¿Por qué? Porque son siempre lineales, o sea, la geometría de la molécula es siempre lineal. ¿Por qué? Porque en definitiva son dos núcleos atómicos y bueno, y estos dos núcleos atómicos obviamente van a estar sobre una línea. Entonces vamos a decir que es una geometría lineal. ¿Estamos? Entonces siempre que tenga moléculas diatómicas, ¿sí? Vamos a decir que tiene una geometría lineal. Y a mayor diferencia de electronegatividad, voy a tener mayor polaridad de enlace y por lo tanto mayor polaridad de la molécula. ¿Sí? Va a ser una relación directa entre la diferencia de electronegatividad y la polaridad de la molécula. Solamente para moléculas diatómicas vale esto que les estoy diciendo. ¿Estamos? Pero no entiendo si es diatómica, ¿por qué habría diferencia en la electronegatividad? Ponen en el Bien. caso del cloro. En el caso del cloro vemos que la diferencia de electronegatividad es cero, no hay diferencia de electronegatividad. Por eso Claro. dibujé acá que los electrones están distribuidos de manera homogénea. Ahora,
Esta molécula también es diatómica. Tenemos el hidrógeno y el flúor, tenemos solamente 2 átomos. Ahora, el flúor es mucho más electronegativo que el hidrógeno, entonces atrae los electrones hacia él, entonces me queda una densidad, digamos, los electrones desplazados hacia el flúor. Eso genera una densidad de carga negativa en el flúor y una densidad de carga positiva en el hidrógeno. Y aclaro antes de la pregunta que creo que Florencia me estaba hablando, ojo que estos no son cargas netas, estas son densidades de carga. Es decir, es la molécula que en su conjunto es neutra, pero que si miramos la molécula punto a punto tiene una zona con densidad de carga negativa y una zona con densidad de carga positiva. ¿Sí? Porque tiene los electrones desplazados hacia un lado. Sí. ¿Qué pregunta me ibas a hacer? No entendí a qué se refería. O sea, son diatómicas, no son homonucleares. Ahora me confundí en eso. Esto es homonuclear, esto es heteronuclear. ¿Sí? Son distintos de estos dos núcleos. Bien. ¿Se entendió para moléculas diatómicas? ¿Sí? Entonces, siempre es una relación directa entre a mayor diferencia de electronegatividad, mayor polaridad. Si no hay diferencia de electronegatividad, entonces la molécula es no polar. Si existe algo, así sea mínimo, de diferencia de electronegatividad, entonces la molécula es no polar. ¿Sí? Entonces, para moléculas diatómicas es facilísimo. El problema empieza cuando empezamos a ver moléculas poliatómicas. Para moléculas poliatómicas tenemos que seguir estos 4 pasos sencillos que les estoy presentando acá. Y no se salteen ninguno, no traten de simplificarme la química, porque si es complicada no es porque yo quiero, es porque tienen que hacerlo de esa manera, porque si no van a hacer lío, se van a confundir y van a llegar a deducciones que no son ciertas. ¿Estamos? Entonces, lo primero que van a hacer cuando yo les presente una molécula poliatómica y les pregunte, bueno, díganme si esta molécula es polar o no polar, lo primero que van a hacer es la estructura de Lewis. Una vez que tienen bien hecha la estructura de Lewis, van a hacer la distribución de los dominios electrónicos, que ya les explico lo que quiere decir. Luego la geometría molecular y luego la polaridad de la molécula. ¿Estamos? Bien. Les remarco que estamos hablando de moléculas, es decir, de todos enlaces covalentes. ¿Estamos? Para iónicos, ya dijimos que tenemos la estructura cristalina, que la miran en la teoría. Para compuestos moleculares, poliatómicos, vamos a ver esta geometría molecular que les estoy presentando ahora. Bien. Hasta acá ninguna duda. Sí, la primera duda es, ¿qué es la distribución de los dominios electrónicos? ¿O qué es un dominio electrónico? Bueno, acá hay una teoría que se llama teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia, que ahora se las presento, digamos, de manera... que lo que dice es que un dominio electrónico, o sea, lo que dice es que estos pares de electrones, los electrones siempre van de a pares, y estos pares de electrones ocupan una zona, una única zona en el espacio. Entonces, lo que dice es que este par de electrones, con este y con este, ¿sí?, que están alrededor del oxígeno, se van a repeler, ¿sí?, y van a tratar de estar lo más alejados posibles uno del otro. ¿Estamos? Entonces, la geometría de esta molécula va a depender de esa repulsión entre los dominios electrónicos. ¿Sí? O sea, lo que nos propone esta teoría es, primero, fíjate qué pasa con los dominios electrónicos y después vemos la geometría molecular. ¿Estamos?
Entonces, ¿qué es un dominio electrónico? En principio puede ser un par de electrones de unión, un par de electrones no compartido, o cuando se comparte, digamos, cuando se genera una unión doble, cuando se comparten dos pares de electrones, se cuenta como un único, eh, como un único dominio electrónico. Se me había ido la palabra. Entonces, todo esto, estos 4 electrones es un único dominio electrónico y estos 4 electrones también es un único dominio electrónico. Entonces ahí ya vemos la primera diferencia entre el agua y el dióxido de carbono. En el agua tenemos 4 dominios electrónicos alrededor del oxígeno y en el dióxido de carbono tenemos 2 dominios electrónicos alrededor del carbono. ¿Estamos? Entonces, ¿dudas hasta acá? No. Gracias. Necesito tener algo de ruido de vez en cuando para saber que no se me cortó la conexión y que estoy hablando al vicio. Bien, esta es la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia, que lo van a encontrar en la teoría, que dice esto que les acabo de decir. Los electrones de valencia se distribuyen de a pares alrededor del átomo central. Los pares de electrones se disponen en el espacio de manera que la repulsión sea mínima, o sea, lo más alejado posible el uno del otro. Los pares de electrones libres se repelen con mayor intensidad y ocupan más espacio que los pares de electrones compartidos. Esto, bueno, es lo que se ve en la práctica. Y los enlaces dobles y triples se cuentan como uno solo. Bien. ¿Se entendió la teoría? Porque voy a empezar a explicar con ejemplos. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Tenemos entonces el primer objetivo, que es saber si la molécula de dióxido de carbono es polar o no polar. Yo que les dije que lo primero que tenemos que hacer, ¿qué era? La estructura de Lewis. La estructura de Lewis. Ahí tienen la estructura de Lewis del dióxido de carbono. No me voy a gastar en hacerla porque ustedes ya la saben hacer, porque tenía un montón de Lewis de tarea para hoy. Entonces, esta es la estructura de Lewis. Bien, contamos y ya dijimos que tenía dos dominios electrónicos alrededor del átomo central. ¿Sí? O sea, miro el átomo central y digo que tengo 2 dominios electrónicos. Estos 2 dominios electrónicos van a tratar de estar lo más alejado posible uno del otro. Entonces ustedes lo que pueden hacer es agarrar una plastilina, ¿sí? Y agarran 2 escarbadientes y los pinchan de manera que estén lo más alejado posible uno del otro. ¿Sí? Cuando hagan eso en sus casas, ¿sí? Y su familia piense que estén locos, se van a dar cuenta que esos 2 escarbadientes quedaron en un ángulo de 180 grados. ¿Sí? O sea, uno para la derecha y uno para la izquierda. ¿Sí? Entonces lo que se dice es que estos dominios electrónicos están distribuidos de manera lineal, con un ángulo de 180 grados. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Se entiende o se acepta? Sí, sí, se entiende. Bueno, hay uno que lo entendió. Sí. Puede ser, profe, también, por ejemplo, ese sería el X, el eje X, ¿no? ¿Podría ser en eje Y también o ya me estoy metiendo en cualquiera? Sí, el eje Y, eje Z, las moléculas están todo el tiempo girando libremente en el espacio. ¿Sí? Yo lo dibujé de esta manera, pero lo podría haber girado en todos los infinitos ángulos que tenemos. Sí, perfecto. Profe, Pero por favor, sí, ¿me lo puedes explicar una vez más? Porque nada, no lo entendí. Sí. Lo de la línea, nada más. Miré para otro lado y dije, ¿y esto? Ok, mirá, agarré una plastilina y clavale 2 escarbadientes. ¿Cuánto es lo más alejado posible que pueden estar esos 2 escarbadientes? ¿Sí? Uno para un lado y otro para el otro. ¿Sí? Con un ángulo de 180 grados.
¿Sí? Entonces, lo que digo es que estos dominios electrónicos, este y este, van a tratar de estar lo más alejado posible. ¿Por qué? Porque esto es negativo y esto es negativo. Entonces se repelen entre sí. Como se repelen, van a tratar de estar lo más alejado posible uno del otro. Bien, eso es como si vos en la estructura de Lewis arriba pusieras una línea entre los cuadrados, digamos. Bueno, lo que pasa es que, ojo, porque la estructura de Lewis no representa la geometría, ¿sí? Y no la tienen que representar en la estructura de Lewis a la geometría, ¿sí? O sea, la estructura de Lewis la pueden hacer en el ángulo que quieran, podría haber puesto este oxígeno acá abajo y no pasaba nada. ¿Sí? Está bien también poner oxígeno, carbono y el oxígeno acá abajo. Ahora, cuando vemos la geometría, bueno, la geometría ahí sí tengo que ponerlo de manera lineal. ¿Sí? Para ver, perdón, para ver esta geometría de los dominios electrónicos, no, o sea, me olvido por un momento que existen estos átomos y miro solamente estos electrones y estos electrones de acá. ¿Estamos? A ver, se puede. Ah, mira. Se puede, a ver, puntero láser. Ah, mira. O sea, para ver la distribución de los dominios electrónicos, lo único que tengo que ver es este grupo de electrones y este grupo de electrones, ver lo más alejado posible que estén. O sea, profe, le hago una consulta. Sí. Las plastilinas vendrían a ser los electrones y no los Ah, oxígenos. no. Ah, no, no, no. La plastilina vendría a ser el carbono. Haces una sola plastilina, una sola pelotita de plastilina, que es el carbono, y le Los clavas palitos dos. serían los electrones. Exactamente. Los dominios electrónicos serían los palitos. Está con la Ah, plastilina. Quiero ver esa persona jugando con la plastilina en este momento. Bien, ¿se entiende? creo que sí. A ver. O sea, sería como dos imanes de la misma polaridad. Se mantienen constantemente alejados uno del otro y quedarían en el ángulo de 180 grados porque es lo que da, digamos. A ver, por un segundo, ven que tienen una opción ahí, me salí, ven que tiene una opción de poner fijar en la pantalla principal. Fíjenme a mí en la pantalla principal, así aparezco enorme y ven la pelotita esta, ¿sí? Imagínense que representa el carbono, ¿sí? Y tengo dos palitos, estas dos viromes, que representan los dominios electrónicos. Entonces pongo el carbono en el medio, le pongo un palito acá, así, ¿estamos? Y el otro palito, vean que lo pongo, lo pongo ahí y tengo un ángulo de 90 grados. Pero ¿qué pasa? Están muy cerca. Si lo pongo así, están más lejos. Si lo pongo así, están más lejos hasta que llego a los 180 grados, ¿sí? Y cuando llego a los 180 grados, ahí, ¿sí? Es lo más alejado que puede estar, porque si sigo para allá, lo estoy achicando al ángulo. ¿Sí? Estoy A eso me, acercándolos. Entonces a eso ahí, me refiero, profe. ¿cómo? A eso me refiero, o sea, solo hasta ahí llega, porque si baja más, la repulsión no lo deja bajar al ángulo, digamos. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Entonces el ángulo es de 180 grados. Y lo que me decía acá su compañero, si esto puede estar en el eje X, puede estar en el eje Y y puede estar en cualquiera de todas las posiciones que existen en el espacio, ¿sí? Yo lo representé de esa manera porque me parecía más fácil, pero bueno, lo podría mover en el espacio tranquilamente. ¿Estamos? Bien, y una otra pregunta, porque son cosas que si no me saco ahora, cuando lo tengo que hacer no me va a dar la cabeza. Vale. ¿Por qué se agarran los 4 electrones que están rodeando al carbono? Bien. Lo que yo ¿Qué le, significa eso? bien, lo que yo le decía es, para ver la geometría de las moléculas, ¿sí? Para ver cómo se distribuyen los átomos en el espacio, lo primero que tenemos que ver es cómo es la repulsión
entre esto que vamos a llamar dominios electrónicos. Y de vuelta, ¿qué es un dominio electrónico? Es un par de electrones no enlazados, o un enlace simple, o un enlace doble, o un enlace triple. ¿Sí? Claro, por eso, vos tomaste esos y no tomaste los otros. ¿A qué se debe eso? A que el átomo central es el carbono. Entonces yo lo que me Ajá. tengo que fijar es cómo es la repulsión con respecto a los dominios electrónicos que están alrededor del átomo central. Claro, pero vos podés hacer la estructura de Lewis diferente. Quizás en una molécula poliatómica, quizás tenés otro. No, hay No. una sola estructura de Lewis válida. O sea, si la haces Listo. bien, hay una sola. Bien, y nada, eso, listo. Hay un montón de formas de hacerlas mal, sí. Hay un montón de formas de Entonces, hacerlas mal. solo se consideran los que están cerca del átomo central. Rodeando al átomo central. Bien, Exactamente. listo. Bien. No, gracias. Bien, ¿qué más? ¿Vamos bien hasta ahí? Pero con la unión, profe. Sí, Porque sí. puede ser otro átomo central que tenga electrones libres y solamente hay dos uniones. Igual sería lineal, por más que tenga dos pares más de electrones libres. No. No, eso ya sería... Bien, volvamos acá. Volvamos acá. sería. ¿Están viendo toda la pantalla esta de la Lewis del dióxido de carbono? Sí, sí. Bien. Acá, para esta Lewis, tenemos el carbono, que es el átomo central, y tenemos dos dominios electrónicos alrededor. ¿Sí? Estos dos dominios electrónicos van a tratar de estar lo más alejados posible uno del otro. ¿Sí? Y la forma que estén lo más alejados posible uno del otro es de esta manera, de manera lineal. Cuando haya 3 o 4 dominios electrónicos alrededor del átomo central, lo vamos a ver ahora en un ratito. No se me adelanten. ¿Estamos? Sí, ¿Vamos bien hasta ahí? no. Sí. Sí. Sí, sí. Bien. Ahora, fíjense una cosa. Yo tengo el carbono acá, tengo este dominio electrónico y acá en la punta tengo un oxígeno. Y tengo de vuelta este carbono, tengo este dominio electrónico y acá en la punta tengo otro oxígeno. ¿Sí? Por lo tanto, si yo pongo un oxígeno acá y otro oxígeno acá, ¿sí? ¿Cómo me queda la molécula? La molécula me queda de manera lineal. Por lo tanto, la geometría molecular, ¿cómo hago para? Bueno, ahí está. La geometría molecular coincide con la distribución de los dominios electrónicos. Es decir, yo tengo el carbono acá en el centro, un dominio electrónico, el oxígeno, otro dominio electrónico, el oxígeno. ¿Sí? Ven que quedaron todos sobre una línea, entonces la geometría molecular es lineal con ángulos de 180 grados. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien, ahora pensemos en la polaridad de los enlaces. ¿Los enlaces carbono-oxígeno son polares o no polares? Bueno, son polares. El oxígeno es uno de los elementos más electronegativos. ¿Sí? Está el flúor y el segundo es el oxígeno. Es un enlace polar. Entonces, el oxígeno atrae con mayor fuerza que el carbono a estos electrones que están compartidos. Por lo tanto, acá se me forma una, a ver si quieren, se me forma un desplazamiento de electrones hacia el oxígeno. ¿Estamos? Y acá se me forma, digamos, también un vector, voy a dibujar, control C, bueno, otro vector que, digamos, se desplazan los electrones hacia la izquierda. Este vector con este vector tienen la misma magnitud y sentido contrario. Por lo tanto, se anulan. Entonces, como estos vectores se anulan, por más que tenga enlaces polares, la molécula en su conjunto es no polar.
Preguntas. O sea que si va para un solo lado, es polar. O sea, si no se me anulan, siempre que no se anulen estos vectores, va a ser polar. Cuando se anulen, es no polar. Ujú. Bien. ¿Otra duda? Supongo que también puede haber alguno que sea más electronegativo que el otro, entonces el vector será más grande, ¿no? O la línea. Exactamente. Exactamente. Si yo por un lado tengo un oxígeno y para otro lado tengo otro átomo acá, entonces hay un vector que es más grande que el otro. Entonces no se anula del todo. Por más que sea lineal, no se termina de anular. ¿Sí? Entonces, como no se termina de anular, entonces la molécula quedaría polar en ese caso. ¿Está Ok. bien? Pero Acá es no, ahora vamos a acá ver es no, igual el ejemplo de eso. sería que los dos polos quedarían cargados electrónicamente de la misma forma, digamos. No hay polos, no hay densidad de carga positiva y negativa. Los electrones se distribuyen de manera homogénea entre los tres átomos. ¿Sí? Y la molécula queda no polar. ¿Por qué? Porque este oxígeno tira para allá, este tira para allá. ¿Sí? Entonces se compensan las fuerzas y los electrones, digamos, se tienen que distribuir de manera homogénea. ¿Sí? No, no se generan esas densidades de carga. ¿Se Ah, entendió? porque había visto, sí, entendí, pero había visto en una lineal en internet que de un lado decía densidad de los dos polos, digamos, los dos polos tenían densidad igual, digamos, entonces sería lineal. Como... Entonces no, como vos explicás, no tienen polaridad. No, 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 no. Directamente acá no hay polaridad acá. Acá no hay polaridad. ¿Sí? No, no tengo una zona con densidad de carga positiva y negativa como tenía. Eso es cuando yo tenía el, al principio, que era molécula diatómica, bueno, ahí puede ser, pero acá no. ¿Sí? Acá, cuando se compensan las fuerzas, la molécula es no polar y tengo todos los electrones distribuidos de manera homogénea. ¿Estamos? Ahora sí. Entonces se anulan porque van en direcciones contrarias. Porque se anulan. ¿Sí? O sea, porque tienen, justo en este caso, tienen la misma magnitud y sentido opuesto. Y por eso se anulan. Pero se van a anular en otro sentido en el próximo ejemplo. ¿Sí? El próximo ejemplo era el trifluoruro de boro. ¿Sí? En el trifluoruro de boro, bueno, lo primero que hacemos que era la estructura de Lewis. Hacemos la estructura de Lewis, que ya se las acabo de explicar hace un ratito, que el boro no completa el octeto. Acá, ¿cuántos dominios electrónicos hay alrededor del átomo central? 3. 3. 3. 1, 2, 3. Perfecto. Dominio de electrones, 3. Entonces, esos 3 dominios de electrones, ¿cómo pueden hacer para estar lo más alejado posible? Agarren de vuelta la plastilina, ¿cómo hacen para estar lo más alejado posible? Bueno, lo que hacen ¿Están a es, 120 cada uno? Eso exactamente, mismo. tienen que estar en un ángulo de 120 grados. ¿Sí? En un ángulo de 120 grados, y se lo llama geometría triangular porque esto parece como un triángulo. ¿Sí? Bien. Con un ángulo de 120 grados. Esto es lo más alejado que pueden estar los 3 dominios electrónicos. Compruébenlo ustedes. Si así, ven que yo acá dibujé como globos. Bueno, en realidad los orbitales son como globos. Si ustedes agarran e inflan 3 globos, ahí ya viernes a la noche, inflando 3 globos y haciendo la geometría. Clavando los carbodientes en las reglas.
No sé si estamos más cerca del loquero que de aprender química, pero si realmente si lo hacen, van a ver que estos globos se van a ubicar justamente de manera triangular, ¿sí? En un plano y de manera triangular, en un ángulo de 120 grados. ¿Sí? Háganlo. Bien, acá de vuelta tenemos el boro, acá, tendríamos el boro acá, y acá en esta punta, después de este dominio electrónico, hay un flúor, acá hay otro flúor, y acá hay otro flúor. Por lo tanto, la geometría molecular vuelve a coincidir con la geometría de los dominios electrónicos. Se los digo de esta manera porque después les voy a dar ejemplos donde no coincide. Estamos, pero bueno, espérenme un ratito. Entonces la geometría molecular es triangular y tiene ángulos de 120 grados. ¿Estamos? Ángulo de 120 grados, geometría molecular. Geometría triangular, perdón. Bien, ahora que tenemos esta geometría de 120 grados, voy a dibujarle acá. Perdón, ¿los enlaces son polares o no polares? Dijimos que el flúor es polar. Dijimos que el flúor es uno de los elementos más electronegativos, por lo tanto, va a desplazar los electrones, se van a ver desplazados hacia el flúor. Esto es horrible, pero no importa. Acá, entonces, estos electrones se ven desplazados hacia allá. Estos electrones los voy a tener desplazados hacia allá. Y estos electrones los voy a tener desplazados hacia allá. ¿Sí? Si ustedes hacen la suma vectorial, que en algún momento la deben haber aprendido, sumamos estos dos vectores, sumamos estos dos, ¿sí? Y nos da una resultante hacia abajo. Esta resultante, digamos, al sumar estos dos que nos da una resultante hacia abajo, se anula con este que está acá más arriba. ¿Sí? Si hacen la suma vectorial, les va a dar. Ahora, ¿hay que descomponer las fuerzas? Sí, hay que sumar las fuerzas en realidad. Pero no, tranquila. Mirá, acá vemos que es triangular. Entonces, tenemos esto, sumamos, nos da esta resultante para abajo que se anula con esta de arriba. Por lo tanto, esta molécula, ¿es polar o no polar? No polar. Polar. No polar. No polar. No polar. No. Si se anulan todas las fuerzas, la molécula es no polar. ¿Estamos? No es que siempre van a tener que descomponer las fuerzas. Tenemos tres geometrías, ¿sí? Lineal, triangular y tetraédrica, que es la que les voy a explicar ahora. ¿Sí? ¿Y la triangular angular, profe? No, espera. Vamos a poco. Bien. El descomponer las fuerzas es esto. Una vez que ya lo sabés, ya te vas a dar cuenta muy rápidamente si es una molécula polar o no polar, ¿sí? Una vez que hagas algunas. Bien. ¿Se entendió este ejemplo? Sí. Sí. Bien. Sí. Seguimos entonces. Bien. Metano. ¿Sí? El metano, bueno, es una molécula orgánica, pero bueno, traemos el metano como ejemplo. Hacemos la estructura de Lewis. ¿Cuántos dominios electrónicos tenemos? 4. 4 dominios electrónicos. Se agarran 4 globos, los inflan. Lo más alejado que pueden estar estos 4 dominios electrónicos es apuntando hacia los vértices de un tetraedro, así como está dibujado en esta imagen de acá. ¿Sí? Esto, bueno, no me animo a dibujarlo. A ver, voy a hacer lío, me parece, pero a ver, si yo agarro, es como que esto sería, bueno, ¿ven? Ya hice lío. Ni siquiera puedo. Pero bueno, esto está en 3 dimensiones. Bueno. Esto ven que está en 3 dimensiones. Estas líneas curvas son rectas en realidad. Y bueno, ven que esto es un tetraedro. Más o menos. Acá, bueno, estaría una línea punteada por acá y una. Bien.
Entonces, los dominios electrónicos, ¿sí?, apuntan hacia los vértices de un tetraedro. Entonces, bueno, esto no sé cómo hacer para borrarlo del puntero. Bien. Entonces, lo que podría hacer es esto. Creo. No puedo hacer esto. Bueno, no importa. Entonces, la distribución de los dominios electrónicos es tetraédrica con ángulo de 109,5 grados. ¿Sí? Nuevamente tenemos el carbono acá en el medio, ¿sí? Y acá en cada uno de estos dominios electrónicos tendríamos los 4 hidrógenos. Entonces acá nuevamente coincide la distribución de los dominios electrónicos con la geometría molecular. ¿Sí? Es tetraédrica con ángulo de 109,5. ¿Preguntas hasta acá? Sigo. Yo, profe, disculpe. Sí. Yo pensé que ya la geometría iba a ser similar como a la estructura de Lewis, como que uno para un lado, otro para el otro para arriba, otro para abajo. Y quedó como, ¿qué sería? ¿Una pirámide en realidad de eso o no? Un tetraedro es en realidad. Después lo voy a buscar entonces porque no. Bueno, creo que en la figura de abajo se ejemplifica un poco mejor. Por ahí en la figura de abajo está mejor. Este mamarracho que hice creo que empeoró las cosas. Vean que es como que tengo una pelotita, ¿sí? Digamos, tendría estas tres, imagínense que están estos 3 hidrógenos apoyados sobre la mesa, ¿sí? Un poco levantado el carbono y bien para arriba el hidrógeno este. ¿Estamos? Ahora, ustedes esto me lo van a tener que creer porque acá tendríamos que hacer una suma vectorial en 3 dimensiones. ¿Sí? Esa suma vectorial en 3 dimensiones, ustedes me van a creer que se anulan. Es decir, si yo tengo acá el carbono unido a 4 hidrógenos, ¿sí? Tengo la misma polaridad de enlace en esto, digamos, en los 4 enlaces tengo la misma polaridad de enlace. Tiran con la misma fuerza. En el momento en que yo agarro, tendría que agarrar, por ejemplo, este de acá y sumarlo con este, y por otro lado sumo este con este. Bueno, cuando lo hacen esto en 3 dimensiones, hacen toda la suma, se anulan. Por lo tanto, la molécula me queda no polar. ¿Estamos? Bien. Busquen si quieren un tetraedro de 3 dimensiones, algo que lo puedan girar en la pantalla, eso puede ser. O lo de inflar 4 globos también puede servir bastante. Discúlpame, ¿cuáles se suman con cuáles? O sea, yo sé que no es así justo, pero, o sea, ya con saber que tenemos 4, ¿podemos deducir que se anulan? No. Claro. Tenés que sumar las 4, ¿sí? Las podés sumar como quieras. A ver, ¿cómo explicar esto? A ver, si nosotros tenemos el tetraedro, ¿sí? Y estos 4 enlaces polares, ¿sí? Tenemos 4 enlaces polares, ¿sí? Pero estos 4 enlaces polares tienen exactamente la misma polaridad, es decir, la misma diferencia de electronegatividad, ¿sí? Y todos apuntan hacia afuera o todos apuntan hacia adentro, entonces se van a anular. ¿Sí? O sea, yo tendría que tengo el átomo central. Lo que tengo que tener es, alrededor del átomo central, los 4 átomos que están unidos al átomo central tienen que ser exactamente iguales. Es decir, yo tengo el carbono y acá tengo que tener 4 hidrógenos o 4 cloros o 4 flúor o 4 de lo que ustedes quieran. Pero tienen que ser los 4 iguales. ¿Sí? Entonces, si es una geometría tetraédrica y los 4 átomos que tengo alrededor son iguales, ahí podemos decir que es una molécula
no polar. ¿Estamos? Si tengo 3 iguales y uno diferente, ya no. Después lo vamos a ver. Bien, y vos dijiste que si el vector, ya sea que apunten todos para afuera o todos para adentro, si apuntan todos para adentro, También ¿cómo se es? anulan. Ajá. También se anulan. Es decir, si el carbono tiene más, perdón, en realidad estos vectores, me equivoqué yo, discúlpenme, estos vectores en realidad apuntan para adentro porque el carbono es un poquito más electronegativo que el hidrógeno. En realidad estos 4 apuntan para adentro y se terminan anulando. Pero si en vez del hidrógeno yo pongo otro átomo como el flúor, que es más electronegativo, apuntarían los 4 para afuera y también se anularían. ¿Estamos? Ahí está listo, gracias. ¿Me están hablando en el chat? Porque ya no puedo ver el chat. No, no, no hay nada en el chat. Ok, gracias. Bien, ¿se entendió este? ¿Dudas hasta acá? Momento, ¿no? Profe, creo que con eso que dijo de los vectores, puede ser que ahora, para mí, lógica, ¿no? Tenga esa estructura, esa geometría. Yo, si tiraran hacia afuera, para mí no sería así. Ahora, si van hacia adentro, va, capaz que lo mismo, no sé. No entiendo. No importa, no importa. La geometría no tiene que ver con los vectores, es decir, no tiene que ver con la polaridad de los enlaces, la geometría. La geometría Sí, implica las solamente, moléculas. la geometría la deducimos directamente a partir de la distribución, o sea, de la cantidad de dominios electrónicos que tenemos y de, bueno, si en todos esos dominios tengo unidos átomos. Así deduzco Siempre la geometría. Sí. dependería de los átomos, entonces, para que sea no polar. Tendrían que ser todos del mismo átomo. Si fuera diferente átomo, sería polar, ¿no? Tengo que tener primero una cierta geometría, ¿sí? Y además, o sea, debería tener una geometría lineal, triangular o tetraédrica, y además todos los átomos que están unidos al átomo central tienen que ser iguales para que sea no polar, para que se termine de anular. Y tengo otra pregunta, creo que es medio tonta, pero para coordinar con mi visual. Dale. Los globos, si el átomo central se supone que en este caso es más electronegativo que el resto, ¿no se supone que los globos tendrían que estar apuntando para adentro? Bueno, sí, digamos, cuando yo le pongo los hidrógenos, sí, estarían un poquito más desplazados, pero a ver, de vuelta, como se Ah, bien. anulan, No, yo para coordinarme a mí nada más. en realidad, Gracias. en realidad, mira, como se anulan, en realidad no apuntan para ningún lado, están distribuidos de manera homogénea. ¿Sí? Porque se anulan las fuerzas. Entonces la molécula queda no polar, o sea, esto que los 4 vectores apunten hacia adentro hace que se anulen entre sí, y al anularse entre sí hace que los electrones queden distribuidos de manera homogénea en toda la molécula. Y no tengo densidad de carga positiva y negativa en ningún lado. ¿Y físicamente qué propiedad tiene que una molécula sea o no polar? Bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene. Ok. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Sí, Faltan un Sí, par más. Faltan un sí, par más, sí. ya no sé ni qué hora es. Bien. Amoníaco. El famoso amoníaco. El amoníaco, tengan en cuenta cuando estudien la nomenclatura, ¿sí? El amoníaco es una molécula especial en donde, bueno, se pone primero el nitrógeno y después el hidrógeno. Siempre se pone primero el menos electronegativo y después el más electronegativo. Para el amoníaco no. ¿Sí? Para el amoníaco, la fosfina y hay uno más, primero va ese elemento y después el hidrógeno. ¿Sí? La fosfina es pH3 y el amoníaco es NH3. Fíjense que el fósforo está justo abajo del nitrógeno, perdón. Bien,
El amoníaco, bueno, y no tiene un nombre que ustedes puedan deducir de algún lado como óxido de no sé qué, hidruro de no sé cuánto. ¿Sí? Amoníaco se llama amoníaco y punto, como el agua. El agua se llama agua y punto, no le pongan otro nombre. La Lewis del amoníaco es así. ¿Cuántos dominios electrónicos tenemos alrededor del átomo central? 4. 4. 4, muy bien, pero tenemos 4 dominios electrónicos, pero un par no enlazante. ¿Qué quiere decir esto? Que la distribución de los dominios electrónicos va a seguir siendo tetraédrica como la vez pasada, ¿sí? Como en el ejemplo anterior. Triangular. Pará. Ahora, pensemos esto. Tenemos acá el nitrógeno en el medio. Acá tenemos un hidrógeno, supongamos, ¿no? Digamos, de los 4 dominios electrónicos, yo le pondría poner hidrógeno a cualquiera o sea, tendría que que ubicar 3 hidrógenos y uno lo dejo libre, lo dejo que es solamente del nitrógeno. Ustedes elijan cuál de estos 4 quieren dejarlo libre. Yo elijo dejar libre el de arriba por una cuestión de comodidad. ¿Sí? Pero pueden dejar libre cualquiera. Yo pongo el nitrógeno en el medio, pongo el hidrógeno acá, pongo otro hidrógeno acá y pongo otro hidrógeno acá. ¿Sí? La geometría, o sea, acá la geometría molecular. ¿Sí? O sea, ustedes imagínense que acá tengo una pelotita unida a otras 3. ¿Se acuerdan que yo cuando les mostré esto? Bueno, antes de rayarlo todo, yo les dije que estas 3 estaban sobre la mesa y el carbono un poquito más arriba. Y este directamente bien hacia arriba. Bueno, en el del amoníaco, imagínense que tenemos el nitrógeno acá, los 3 hidrógenos sobre la mesa, y acá para arriba tengo un par de electrones. No tengo nada. ¿Sí? ¿A qué se parece esa cosa que tengo ahí? Ah, ¿un triangular? No. ¿No? Ah, la parte de abajo. ¿Ustedes me ven en la cámara? ¿Me ven en la Sí. cámara? Para, ¿a qué se parece qué? Esa Bien. forma de Claro. puntos. No, pará. Esa forma de puntos, esa forma de puntos. A ver, miren, ¿me ven acá? ¿Un trapecio? Yo no me veo, pero imagínense que yo tengo, ¿me ven ahí la mano? Sí. Tengo acá el nitrógeno Una y pirámide. acá estos 3 son hidrógenos y acá arriba no tengo nada. ¿Qué es esto? ¿Ven que se parece a una pirámide? Claro. No es un triángulo esto, un triángulo tiene que estar en el plano. Ujú. ¿Sí? Esto es se parece a una pirámide, muy bien, no sé quién lo dijo. Por lo tanto, la Valeria. geometría, gracias Valeria. Como un trípode, digamos. Ponele, dale, sí, vamos. ¿Sí? Entonces la geometría molecular va a ser piramidal. ¿Sí? Me gustó más lo que dijo Valeria, que era como una pirámide. Piramidal. Ahora, ¿por qué puse un ángulo aproximadamente 109,5? ¿Por qué? Porque como dijimos, estos electrones no enlazantes, estos electrones que solamente son del nitrógeno y no son de nadie más, ocupan más espacio que los otros. ¿Sí? Que este par de electrones, Entonces acá se deforman los ángulos y ya dejan de ser de 109,5. Como que los empuja para abajo. ¿Sí? ¿Ven? Como que esta nube, ¿sí? Es más grande que estas 3 nubecitas de acá. ¿Estamos? Entonces hace que estos ángulos sean más chicos. Y se pone de esta manera. Geometría molecular, piramidal, ángulo aproximadamente 109,5. Y listo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, o sea, cuando dice ángulo aproximado significa que es menos de 109.
Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. En general es menos, pero se han encontrado últimamente algunas moléculas en donde tenían este par de electrones libres y el ángulo se agrandaba un poco, o sea, era un poquito más. Así que por eso ahora se estila decir aproximadamente. Ok. ¿Sí? Bien. Volvemos a la pirámide esta de acá. El nitrógeno es más electronegativo que los hidrógenos. Es decir, que acá yo tengo, a ver si hago un desastre, tengo un vector hacia adentro. ¿Sí? Acá tengo otro vector hacia adentro y acá tengo otro vector hacia adentro. Estos tres apuntan hacia el centro, apuntan hacia la punta de esta pirámide. Los tres apuntan hacia la punta de esta pirámide. ¿Se anulan entre sí? No. No, muy bien, Valeria. Vean que, vean mi mano. Tenemos ahí estos tres, ahí apunta hacia arriba, apunta ahí, apunta ahí. Los tres apuntan como en diagonal hacia la punta de la pirámide. Entonces la resultante me queda hacia arriba. Creo que hay alguien que quiere entrar. Ahí está. Hola, bienvenida. ¿Sí? Entonces, ¿qué hora es? Ah, la mierda. Bien. ¿Se entiende esto? Apuntan hacia los tres hacia la punta de la pirámide, por lo tanto, no se anulan. Si no se anulan, entonces la molécula es no polar. Perdón, ay Dios. Ya estoy Polar. cansado. No, casi me matás con eso, que no. La molécula es polar. Ya el horario, ya el horario, Perdón, ¿no? perdón. Vi la hora. No, dije, no entendí nada. No. Vi la hora y mi cerebro dijo, bueno, chao, me voy. Ok. Entonces, los vectores apuntan todos para el coso de arriba. Hacia la punta de la pirámide, exactamente, hacia el Claro, nitrógeno. antes coincidían con la distribución de los dominios, pero ahora no, porque no. Listo, ya Porque entendí. Gracias. tiene pares electrónicos libres. Exactamente. Claro, listo, gracias. Bien, ¿se entendió entonces este ejemplo? Ujú. Bien. Dicen, bueno, después lo veo en coso. Bien, vamos con el agua. ¿Sí? Geometría de Lewis del agua. Tenemos 4 dominios electrónicos alrededor del átomo central, alrededor del oxígeno, y 2 pares de electrones no enlazantes. ¿Sí? 4 dominios electrónicos, 2 pares de electrones no enlazantes. Entonces, la distribución de los dominios electrónicos nuevamente es tetraédrica porque tenemos 4 dominios, pero ahora de estos 4 hay solo 2 ocupados por hidrógenos y los otros 2 son pares de electrones no enlazantes. Pares de electrones no enlazantes quiere decir que son del oxígeno y nada más del oxígeno. Bien, si dibujamos acá entonces, ¿tengo? No tengo, no me reconoce acá. Si dibujamos acá, acá estaría el oxígeno, acá el hidrógeno y acá supongamos otro hidrógeno. Esto no es un tetraedro. ¿Qué es esto? Un ¿Qué es angular. esto? Un ángulo. ¿Ven que es un ángulo? ¿Ven que parece como un ángulo? ¿Ven el ángulo? Sí. Gracias. Entonces la geometría molecular es angular, con ángulo aproximadamente de 109,5 y nuevamente los electrones no enlazantes ocupan un poco más de espacio que los demás. ¿Sí? Bien, si vamos a la suma vectorial, el oxígeno tiene más electronegatividad que el hidrógeno, por lo tanto acá tenemos dos vectores que apuntan hacia el centro, digamos, hacia el oxígeno. ¿Se anulan estos dos? No. No se anulan estos dos vectores, por lo tanto la molécula es, Polar. gracias, Hola. gracias. Entendimos, no te quede mal, No Gracias, tengas gracias. pesadilla.
Gracias, gracias. Vamos con el último. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sé que este lo hice medio rápido, pero me pareció que... Sí, una pregunta. Dale. En la geometría molecular, vos pusiste, digamos, los dos enlaces que no, que están solos, digamos, como juntos, y los otros dos no. Eh, Como... ¿Por qué? O Porque sea, la repulsión los lleva. bien, listo. O sea, que yo cuando haga la geometría tengo que poner los enlaces sueltos como más entre ellos que los hidrógenos. Como... No, no, lo que pasa es que esto está en 3 dimensiones. No, lo que pasa es que esto está en 3 dimensiones. Entonces, digamos que, a ver, este Claro, es de como acá si yo agarrara arriba. cualquiera de los otros dos. Sí, sí, ya lo entendí. Claro, ustedes pueden agarrar cualquiera dos que es lo mismo, ¿sí? Pero siempre les va a quedar un ángulo. Y un ángulo parecido a 109,5. ¿Estamos? Profe, Eh, yo tengo una consulta. dale. ¿Los ángulos también hay que calcularlos o son No, 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 aproximados? no. Lo único que ustedes tienen que saber es que, o sea, ustedes tienen que acordarse los ángulos de 180, 120 y 109,5, dependiendo de la distribución de los dominios electrónicos. ¿Sí? Y después puede ser aproximadamente 109 o aproximadamente 120, ¿sí? O, bueno, exactamente ese ángulo, dependiendo de la geometría. Ok, ¿Se entiende? sí, sí. Sí. Bien. Vamos al siguiente. Dióxido de azufre. ¿Sí? Dióxido de azufre. Hacemos la estructura de Lewis. Alrededor del átomo central tenemos 3 dominios electrónicos y un par de electrones libres. ¿Sí? Uno de ellos, digamos, es solamente del azufre. ¿Sí? 3 dominios electrónicos y un par de electrones no enlazantes. Entonces, la distribución de los dominios electrónicos nuevamente es triangular. ¿Sí? Es decir, esto forma como un triángulo. Pero nuevamente decimos que acá tengo el azufre, ¿sí? Ahí tengo el azufre, qué sé yo, acá tengo un oxígeno y acá tengo otro oxígeno. ¿Sí? ¿Esto qué me forma? Entre Triangular, estos 3 átomos. angular. Angular. ¿Sí? La geometría molecular es angular. No angular triangular, eso no, 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 no Ah, sé no, dónde no se... se pone así. No. Se pone Pensé geometría. que se escribía triangular, angular. No, no, no. La distribución de los dominios electrónicos es triangular. Si les pregunto la distribución de los dominios electrónicos para este es triangular. Ahora, la geometría molecular es angular, pero con un ángulo aproximadamente de 120, no de 109 como era el anterior. De 120. ¿Por qué de 120? Porque proviene de una distribución de dominios electrónicos triangular. Ah, Pero la geometría molecular es angular. ¿Estamos? Los oxígenos son más electronegativos que el azufre. Por lo tanto, acá dibujamos los vectores hacia los oxígenos, ¿sí? Y acá arriba no dibujo ningún vector porque esto es un par de electrones que tiene solamente el azufre. Estos dos vectores se anulan. Mm, No, No. no, Por lo tanto, la molécula es polar. no. polar. Polar. Es polar. polar. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Mantener la entrada de lápiz, no, descartar. Bien. ¿Dudas?